Hoy vamos a hablar sobre procesamiento antigénico, ¿sí? Venga, a ver si ya puse a grabar. Sí, ya está grabando, ¿no es cierto que sí? Ustedes ven que esté grabando ya, muchachos. Muchachos, ustedes ven que esté grabando ya, que esté por allá, prendidito el... Así no, entonces venga, arranco otra vez de cero. Grabar. Ah, no había empezado a grabar. No había empezado. Listo, ya ahorita sí está grabando. Entonces ahorita sí. Vean, muchachos, vamos a hablar sobre el procesamiento antigénico, ¿sí? Entonces nos habíamos quedado en que existían unas células fagocíticas, eh, pues que esas células fagocíticas pues son muy importantes, ya que ellas toman ellas toman la partícula, el microorganismo extraño, la degradan y la van a presentar. Para poder hablar de eso, tenemos que hablar del sistema HLA, ¿sí? Del sistema HLA, que es el que está en esta presentación. Pero para que ustedes me entiendan este concepto, pues yo he decidido que hablemos un poquitico de trasplante, ¿sí? Que hablemos un momentico de cómo se descubrió, este sistema del HLA. Entonces, no, es que esto está canalla, este internet, muchachos. Espere que no me quiere. Bueno, se quedó aquí pegado. Aquí pegado. No, esto de trasplante, si al final nos queda, yo les doy les doy. ¿Cómo se descubre? ¿Cómo se descubre cómo se ha llegado hasta acá? Entonces, lo primero fue esto. Eh, Uno de los problemas de la guerra, pues ha sido siempre que los heridos pues van a morir agudamente o subagudamente debido a Nayibi. Muchachos, es que se Doctor, ha no lo congelado. escuchamos. Es que no le estamos escuchando No, bien. no, Se le escucha un tranquilo, ruido y luego no lo tranquilo. escuchamos. Tranquilo que yo ve que de aquí preguntaban muchachos, me escuchan, Ana Sofía, Ana G, de ahí no he pasado, tranquilos que no he pasado. Entonces resulta que la guerra, el trauma, todas estas situaciones han impulsado a los médicos a buscar soluciones, ¿no es cierto? Entonces lo primero pues que se hizo fue el primer tipo de trasplante fueron los trasplantes sanguíneos, ¿sí? De colocar sangre. Y entonces, así es como Carl Lestrom estudió el rechazo a las transfusiones. Él trató de buscar por qué era lo que sucedía, por qué habían esos problemas de compatibilidad. Entonces, Karl Landsteiner descubrió y caracterizó los grupos sanguíneos y nos caracterizó pues este sistema AB tipo 0, de acuerdo a estos antígenos que tenían la superficie, los eritrocitos, y los anticuerpos que existían en el plasma para rechazar esto. Listo, entonces
Eso fue el sistema ABO que depende de unos antígenos acá. Pero resulta que se hacían trasplantes en donde había compatibilidad ABO, RH, y sin embargo, cuando se colocaba sangre completa, ¿sí? Cuando se colocaba sangre completa y sin embargo había rechazo. Posteriormente, Peter Medawar, él hizo un experimento, pues él era zoólogo, especialista en anatomía, trabajó en Oxford y en Glasgow, y recibió el premio Nobel de Fisiología en 1960 por el descubrimiento de la tolerancia inmunológica adquirida. Entonces, este es un libro de él, El extraño caso de los ratones moteados. Ya vamos a ver cómo se descubrió esto. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial había muchas quemaduras. Viaja a Glasgow a trabajar con Tom Gibson, y este Tom Gibson, que era un cirujano plástico pionero en bioingeniería, tenía una enorme capacidad imaginativa y de relación, y era un humorista, y entonces fue el primero en relacionar el rechazo con la interacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Por ahí estamos hablando de 1960, todavía no sabemos nada de esto. Y entonces hay un experimento clave, que es este, que es el segundo injerto de piel del padre al hijo, es rechazado más rápidamente que el primero. Vamos a ver qué sucedió con esto. Ahí está el artículo original de 1946 de Faison Skid Homograph en Human. Establece las bases científicas que regulan los trasplantes y demostraron el carácter inmunológico de los rechazos a los trasplantes. Ya les voy a explicar en qué consistió este experimento. Entonces, miren, tenemos este ratoncito A, ¿sí? Y este ratoncito A, pues le coloca un pedazo de la piel del ratoncito A al ratón B, ¿sí? Y este ratoncito, al cabo de 7 a 10 días, rechaza el primer trasplante, ¿sí? Sí, ven, mire, este pedacito de piel que se le colocó del ratón A al ratón B es rechazado. Pero mire lo que sucede en el segundo trasplante. Entonces se le coloca, después de que lo rechazó, se le coloca nuevamente un pedacito de piel, y mire que ya no demora 7 a 10 días, sino que solo demora de 2 a 3 días. Entonces hay un rechazo secundario y entonces mucho más rápido. O sea, ¿qué está mostrando acá? Que se generó una memoria inmunológica, por eso se suscitó mucho más rápido el rechazo. Entonces, primera evidencia en ratones de un sistema de memoria inmunológica. Estamos hablando por ahí de los años 60. Proteína de sangre asociada con el rechazo de los órganos, y identifican pues los genes implicados. Eso es lo que yo les voy a mostrar ahorita. Este es el doctor Josh Sneed, entonces genetista estadounidense, Nobel de Medicina y Fisiología 10 años después, y trabajó en lineamientos genéticos, mutagénesis y reacción, y el descubrimiento entonces fue obtención de ratones genéticamente idénticos y crecimiento y presencia de tumores trasplantados. Se identifica locus genéticos responsables del rechazo y se identifica como el gen H2, gen de histocompatibilidad. Y lo llaman entonces como complejo de histocompatibilidad, que tiene más de 80 genes en los ratones. Bueno, y este señor, John Dawson, que murió en el 2009, comenzó su labor científica durante la guerra, identificó el sistema equivalente, que es el sistema de histocompatibilidad humano, ¿sí? Entonces, aquí se había descubierto SNIT y bueno, y todos estos, Gorer, Mendaware, ellos logran llegar a descubrir el sistema de histocompatibilidad de los ratones, o el complejo H. Y después este investigador, Jen Dawson, entonces encuentra este sistema equivalente al complejo de los ratones, pero ya era el humano. Lo llama CMH, por complejo mayor de histocompatibilidad humana. Y era equivalente al sistema HLA. Entonces, otros autores que les conté, que estábamos con el lío de las transfusiones sanguíneas, de que a pesar de que existía esa compatibilidad ABRH o de otros grupos sanguíneos, seguían presentándose rechazos a las transfusiones sanguíneas cuando se colocaba sangre completa. Y entonces ellos descubren que eso está asociado a unos antígenos leucocitarios humanos. Entonces
por eso también se llama HLA, antígeno leucotriense. Entonces, estos fueron descubrimientos aparte, entonces unos trabajando con injertos de piel y otros trabajando con sangre, y entonces hoy en día pues hablamos de HLA o CMH de forma indiscriminada, ¿sí? O sea, son sinónimos. Entonces, estudios realizados mediante transfusiones sanguíneas y trasplantes de órganos introdujo el concepto de a los anticuerpos y a los antígenos y analizó familias completas para realizar mapas de locos HLA que les voy a mostrar ahorita. Como les dije, obtuvo el premio de Medicina y Fisiología en 1980. Bueno, entonces, ¿qué es todo este lío? ¿Qué es todo este lío de todos esos locos, todas esas vainas, todos, que 80 genes, que no sé qué? Pues resulta que esta gente logra llegar a esto. Entonces, el doctor Snell, es que el que vemos acá que empezó con este cuento de los ratoncitos, entonces él dice que el complejo mayor de histocompatibilidad es el principal sistema, ¿sí? Recuerden el videito ese era una de las entidades del cuerpo cuando las celulitas muestran su tarjeta de identidad. Entonces, para recoger los tejidos como propios o ajenos, desencadenando ¿no? una respuesta inmunológica ante la presencia de invasores extraños. Y es como si fuera esto, como un sistema de un código de barras. Y está localizado en el cromosoma 6 en los humanos, en el brazo corto, más hacia aquí, pues hacia la región telomérica. Este es el centrómero, este es el telómero. Y pues ahorita esto sí vamos a pasar a la presentación que yo les tengo preparada, en donde tengo muchos más detalles de esto. Entonces, esperen, yo salgo de esta presentación y vamos entonces ya con esta parte de historia a entender lo de el HLA. Bueno, entonces, este HLA o CMH pues son unas proteínas, un conjunto de proteínas que se expresan en nuestra superficie, pero que van a tener una función muy importante en el procesamiento antigénico, como vamos a ver ahorita. Listo, entonces se descubrió pues en el 58, como vimos ahorita, y todos los mamíferos estudiados hasta el momento poseen un grupo de genes. Entonces, ¿qué hablan esto? Entonces, en el caso de los humanos está en el cromosoma 17, ratones, perdón, en el caso de los ratones está en el cromosoma 17 y se denomina como H2. En el caso de los porcinos está en el cromosoma 7 y se conoce como SLA, por Sweet Leukocytario Antigen. En bovinos, el BOLA. En equidos está en el 20 y es el ELA, y en pollo en el 16 y es el B. Y en el caso de nosotros los humanos está en el cromosoma 6 y se llama HLA o CMH. Listo, hasta ahí no hay problema, ¿no es cierto? Entonces, esta molécula está encargada de presentar los antígenos a los linfocitos T. Se encuentran todas las células nucleadas del organismo y cumple funciones de reconocimiento, diferenciación y defensa. Y él se organiza en tres grupos. Entonces tenemos el complejo mayor de descompatibilidad clase 1, clase 2 y clase 3. Estos clase 1 y clase 2 son los que ustedes han oído hablar muchas veces en este fenómeno pues, en el estudio de la inmunología. Estos son los que van a permitir la presentación de los antígenos. Entonces vamos a ver, el clase 1 va a estar presente en todas las células nucleares del cuerpo, en todas. El clase 2 está restringido solo a las células presentadoras de antígenos, ¿sí? Y el clase 3 es una serie de factores del complemento y otras moléculas de la respuesta inmune, pero que no tienen que ver con este proceso de presentación. Es decir, que aquí incluso hay interferones, pues interleuquinas, que ayudan a modular la respuesta, pero no son los que hacen la presentación. Bueno, entonces estas moléculas, entonces las clase 1, determinan glicoproteínas de membrana. Aquí estamos viendo, esta es la membrana celular, lo que están viendo acá, como estos fosforitos con sus cabecitas. Yo me compro unos y se los paso. Bueno, vean, man.
esta molécula que ustedes están viendo verde aquí, entonces es la cadena alfa, que tiene 3 componentes, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y este otro componente, beta 2 microglobulina. Todo eso es el componente de esa molécula de membrana, esa glicoproteína de membrana, que va a estar en todas las células nucleares en el caso del 1, y sirve para presentar antígenos peptídicos T ayudadora o T citotóxica, o que podemos expresar en nuestra superficie para que las células de la defensa como natural killer, linfocitos citotóxicos, reconozcan esto como una alteración en la célula y la destruyan. Los genes clase 2 determinan también una glicoproteína de membrana de superficie que solo se expresa en células presentadoras de antígenos, como macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Y sirven para presentar antígenos peptídicos a linfocitos T colaboradores. Y los genes de clase 3 codifican proteínas que están relacionadas con el sistema inmune, como proteínas del complemento o el factor microestructural, así como otras no relacionadas con la respuesta inmune. Listo, entonces, en los humanos, pues vemos que este sistema está constituido al menos por 4 millones de genes y que de estos, 4.000 millones y de estos 7 millones de pares de bases codifican 200 genes ubicados en el brazo corto del cromosoma 6, es decir, que es un sistema muy bien representado y está dividido, como les dije, en esas regiones, la clase 2 que está más hacia el centrómero, es decir, esto que estamos viendo aquí, este es el clase 2, son las moléculas HLA2 de Q, de R, que están hacia el centrómero. Esta clase 1 están más hacia el telómero y van a ver clase HLA1A, 1B, 1C. Ahorita vamos a ver eso más adelante. Entonces, todos estos son los losis, toda esta información, pero bueno, eso no quiero que hoy nos peguemos de esto porque, como les digo, cuando hablemos de trasplante, eso va a ser muy importante. Hoy necesito que nos enfoquemos en que existen un clase 1 y un clase 2, no más, por hoy. Esta es pues la representación anatómica de esta región de HLA. Entonces esto quiere decir, cuando ven ustedes esta nomenclatura, quiere decir cromosoma 6, esto P viene de petit, pequeño, entonces brazo corto, y estas son las bandas, la banda 21.1 a 21.3, ahí, en esta, esa es la localización, digamos, topográfica dentro de este cromosoma 6 de esta región de HLA. Y entonces está hacia la región telomérica, está la clase 1, que hay clase 1A, clase 1B, clase 1C, clase 1 E, G, F. Y hacia la región del centrómero está el clase 2. Entonces, HLA, 2 de M, de Q, de R. Y estos, como les dije, el clase 3 que está entre los dos, pues tienen funciones como producir proteínas de complemento, TNF, la proteína del shock térmico, entre otras. Bueno, esto es lo mismo que ya les conté. Entonces está el complejo, la clase 1, clase 2 y clase 3. Ya les conté esto. Listo. Entonces, esta grafiquita de aquí vamos a utilizarla. Entonces, miren, básicamente estas proteínas pues tienen algo en común y es que están constituidos por 2 cadenas. Una cadena alfa y una cadena beta, ¿sí? En el caso del clase 1, esto va a estar constituido por una cadena alfa 1, 2 y 3, es continua, y otra proteína que es la beta 2 microglobulina. Esta beta 2 microglobulina
no está codificada en esta región, sino que viene de otro cromosoma externo y se va a ensamblar y las chaperonas van a permitir que se nos forme esta molécula clase 1. Pero la clase 2 sí está toda codificada en este cromosoma 6 y va a tener una cadena alfa 1, alfa 2 y una cadena beta 1 y beta 2. Si ustedes observan, mire que aquí entre ellas no existe una unión, ¿sí? O sea, esto es una característica muy importante que vamos a entender ahora más adelante cuando veamos que las moléculas del complejo de histocompatibilidad tipo 2 pueden presentar péptidos mucho más grandes que las moléculas de clase 1, porque mire que es más rígido, porque tiene esta unión acá, entonces este surco donde él transporta el antígeno es más pequeño, entonces portan péptidos mucho más pequeños, la mitad del tamaño de los que puede portar la clase 2. Listo. Estos son todos los polimorfismos que existen de Profe, este una sistema. pregunta. Señor, sí, ¿Podría regresar a la diapositiva anterior? Es que no entendí muy bien esa partecita que nos habló de la clase uno, que dice beta 2 microglobulina. sí, ¿qué pasa? No entendí esa parte, o sea, entendí el componente de la clase 2, que no tiene la unión y que tiene una cadena alfa uno, alfa 2, beta uno y beta 2. Pero en la clase uno no, pues no, usted mencionó lo de las chaperonas, pero no entiendo esa partecita. Mira, Miguel Ángel, esta cadena, la cadena alfa del complejo de descompatibilidad tipo 1, está codificada por estos genes de la región de cromosoma 6, ¿sí? O sea, que están allí mismo, están en el HLA. Mientras que esta beta 2 microglobulina, que es un componente de este receptor, es codificado por un gen del cromosoma 6, ¿sí? Ya vamos a ver más adelantico de dónde viene esto y cómo se ensambla esto. Y para el ensamblaje de esto, pues van a participar unas proteínas que son chaperonas, que van a permitir que se dé la formación de este receptor como debe ser, ¿sí? Entonces, Listo, profe, gracias. les iba a contar aquí que estas moléculas son muy polimórficas, extremadamente polimórficas. Por esto es que es tan difícil. Otra vez nos congelamos, pero tranquilos que yo no me moví, no me moví. Entonces vuelvo y retomo. Vuelvo y retomo. Entonces les estaba contando que estas moléculas son extremadamente polimórficas. De allí la dificultad para los trasplantes, ¿no es cierto? O sea, por eso encontrar un donante histocompatible es muy difícil, porque miren la cantidad de polimorfismos que tenemos allá. Eso suma más de 2.400 polimorfismos que existen en estos genes para formar estas moléculas. Bueno, entonces ahorita sí vamos a entrar en detalle de esta molécula y luego vamos a ver cuál es la importancia, ¿sí? Porque cuando veamos cuál es la importancia, esto les va a quedar mucho más claro y les va a ser mucho más fácil de comprender. Listo, entonces miren, esta es la molécula HLA clase 1, que les decía, está compuesta por una región extracelular, aquí que es alfa 1, alfa 2, alfa 3 y la beta 2 microglobulina. Este es la región de transmembrana y aquí tenemos la región intracelular, esta región. Y recuerden que todo esto, cuando existen este tipo de estructuras, pues va a ocurrir un proceso de señalización y activación de la célula y demás. Entonces, esta molécula se forma al ensamblarse la cadena alfa y la beta 2 microglobulina.
que mira, Miguel Ángel, esta beta 2 microglobulina está codificada en el cromosoma 15 humano, ¿sí? Entonces ella se sintetiza, pues cuando se empieza la síntesis, pues se pasa se activa este gen y entonces ese gen produce esta beta 2 microglobulina y en el retículo endoplásmico rugoso se va a dar el ensamblaje de la molécula tal cual. Bueno, entonces esta molécula clase 1 es capaz de transportar fragmentos peptídicos entre 8 a 10 aminoácidos, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el cuento que yo siempre les hago. Yo siempre cojo el lapicerito, lo desbarato y entonces les digo que este es como el microorganismo y cada uno de estos componentes son los determinantes antigénicos. La carcasa, digamos, de la superficie celular, la mina, y la mina pues tiene la tinta, tiene el balincito aquí, este otro pedazo de la carcasa y este que es el resorte. Cada uno de estos fragmentos es un determinante antigénico. Entonces, mire, este es muy grande, estos son muy grandes, si ustedes observan, este y este es muy grande, pero mire que el resorte. Entonces, estos son muy grandes, estos determinantes antigénicos son muy grandes, entonces no caben allí, porque mire que solo caben entre 8 aminoácidos. Pero en cambio estos sí son más pequeños, ¿sí? Este y el resortico, o sea, que estos podrían ser transportados por esta molécula HLA aquí en su surco y ser exocitados y presentados. Igual sucedería acá con este péptido pequeñito, lo colocamos en el surco y lo exocitamos. Tranquilo, ahorita van a entender eso, de exocitar y todo eso. Bueno, entonces, esta molécula entonces va a presentar fragmentos de proteínas propias, o sea, cuando la célula tumoral está afectada, pues gracias a este sistema la célula se presenta como enferma y es atacada y destruida. Pero también cuando ocurren infecciones virales, ustedes saben que los virus son parásitos intracelulares, también el procesamiento ocurre por esta vía. Tranquilo, ahorita les estoy contando las características de la molécula, ahorita vamos a ver el procesamiento. Entonces, miren, la mayoría de péptidos que presentan pues esta proteína son entre 7 a 10 aminoácidos. O sea que aquí nos dan un ranguito un poquito más grande, no de 8 a 10, sino de 7 a 10. Listo. Entonces, esto pues va a interactuar acá, hay unas interacciones, pero a ustedes no les interesa eso ahorita. Entonces estamos hablando de esta clase 1, que ya vimos que tiene todos estos componentes, HLA1A, B, C, E, F, G, y que gracias a ellos es que vamos a hacer la presentación antigénica a los linfocitos CD8. Ok, sí, me va a quedar acá un momentico. Entonces, mire, estos son los epítopes que son estos, todos estos son los epítopes, todo esto que yo desbaraté acá, esos son los epítopes. Y entonces, esta celulita presentadora de antígeno APC, aquí esta molécula que está en azul es el HLA1 y le va a presentar a este linfocito T. ¿Cómo le presenta? Por un receptor, es decir, este es el HLA y este es el receptor del linfocito T. Ellos se tienen que encontrar, ¿sí? Y este es el determinante, entonces él se lo presenta y se da un proceso que se llama sinapsis inmunológica. Un proceso muy, muy complejo, muy bonito, en donde se da una comunicación célula a célula gracias a esta molécula HLA1 y a este receptor que aparece aquí como TCRR, es el receptor de linfocito T, y entonces así se da la presentación de lo que procesó esta celulita, se la presenta a este linfocito T. ¿A qué tipo de linfocito T? Al CD8, al linfocito T CD8. O sea que el HLA1, este que está acá, el HLA1, le va a presentar al linfocito TCD8.
hay una mnemotecnia muy facilita de recordar, y es que este proceso de presentación o de sintaxis inmunológica tiene que dar 8. Es decir, que y no puede dar otra cosa, es decir, no puede dar 16, no puede ser 8 por 2, 16, no. El 2, Doctor, el 2 le presenta el 4, señor. profe, ¿nos podría volver a repetir esa parte que nos dijo que tendría que dar 8? Es que se le entrecortó. Listo. Eso es una mnemotecnia para que recuerden que nunca puede dar más, nunca puede dar más de 8, ¿sí? La asociación del HLA y el receptor del linfocito T. Es decir, que el 1 le presenta al 8, no le puede no, el 1 no le puede presentar al 4, no le puede presentar al 4 porque entonces eso daría 4. Y el 2, que es el que ya vamos a ver enseguida, no le puede presentar al 8 porque daría 16. O sea, el 2 le tiene que presentar el 2 le tiene que presentar al 4 y el 1 le tiene que presentar al 8. Esto es una restricción no caprichosa, no de nosotros, sino que es una restricción pues, estereoquímica, de fuerzas entre estas dos moléculas. Es decir, un HLA2 no es capaz de interactuar con con un CD8, ni un HLA1 es capaz de interactuar con un CD4, sino que les doy esa mnemotecnia para que la tengan clarita, que sepan que el 1 le presenta al 8 y el 2 le presenta al 4. Bueno, entonces esta es la presentación por acá, esta es el clase 2. Entonces el clase 2, como les mostraba hace un rato, pues tiene una cadena alfa 1, alfa 2, una beta 1, una beta 2, igual tiene esta región extracelular, esta región de membrana y esta región citoplasmática. Bueno, entonces estas cadenas, mire que se ensamblan independientemente y aquí no están unidas, no tienen esta unión que sí presenta la moleculita de clase 1, ¿sí? Mire que no tiene esta unión, se ensamblan ellas independientemente, pero no se pegan aquí, entonces por eso es que él puede transportar antígenos mucho más grandes. Entonces, estas moleculitas clase 2 expresan antígenos procedentes de fuera de la célula, es decir, por el procesamiento del antígeno fagolisosomal. O sea que el clase 2 va a presentar antígenos que han sido fagocitados, mientras que el clase 1 va a presentar antígenos propios o antígenos por patógenos intracelulares como los virus, como los parásitos, algunas bacterias. Pero este proceso, la presentación por clase 2, se hace de antígenos que han sido fagocitados y que el fagolisosoma los ha degradado. Entonces los péptidos que se albergan en este surco van a ser más grandes, entre 13 a 20 aminoácidos, ¿sí? Mire que el otro era entre 7 y 10 y este es entre 13 y 20. Bueno, eso se ve pues a que la hendidura en este caso pues no está tan cerrada y esto es lo que les estoy contando. Entonces mire, esta moleculita de aquí es la clase 2 y esta es la clase 1. Entonces mire, la clase 1, el surco de la unión peptídica es más estrecho, entonces carga péptidos más pequeños, mientras que esta clase 2, el surco es más flexible, entonces carga determinantes antigenéticos o péptidos más grandes, como les acabo de decir, eh, entre, entre 13 y 20 aminoácidos, ¿sí? Es por eso, es por la formita. Y entonces miren los dominios que tiene, el dominio extracelular, el de transmembrana y el intracitoplasmático en ambos. Y esto que estamos viendo aquí en rojito, Miguel Ángel, esta es la beta-2 microglobulina, ¿sí? Que hace parte de la molécula, pero como les digo, está codificada en el cromosoma 15 y no en el 6 como todas. Bueno, en esta diapo vemos lo que les he querido ilustrar en las otras diapositivas, y es esto. Entonces, mire, esta moleculita va a ser la clase 2, ¿sí? Este es el clase 2 y este es el clase 1. Esta molécula es la clase 1, entonces tiene la alfa 3, alfa 3, alfa 2, alfa 1, y aquí está la beta 2 microglobulina.
y está aportando este péptido que es entre 7 a 10 aminoácidos. Y se lo va a presentar a este receptor. Este es el linfocito TCD8, ¿sí? Este es el receptor TCD8, este es su receptor del linfocito T, entonces lo recibe y este es el marcador del CD8, o sea que esta molécula CD8 va a actuar como correceptor en este proceso de presentación y de sinapsis inmunológica, y después de que ocurre este fenómeno se activa esta tirosinquinasa y se da todo un proceso de señalización intracelular dependiente de fósforo, de fosforilaciones, y va a llevar entonces a la activación de este linfocito TCD8. Lo mismo ocurre aquí. Esta es la celulita presentadora, ¿sí? de antígeno con sus moléculas entre 13 a 20 aminoácidos. De célula T del linfocito CD4, este es el correceptor CD4, y va a ocurrir lo mismo, la activación de esa célula después de que ocurre este proceso de sinapsis inmunológico, con una serie digamos, en este caso del CD4, pues se van a formar los linajes que les voy a explicar luego, de linfocitos ayudadores, este helper, y en este caso del CD8, pues se va a activar ese linfocito CD8 con la producción de granzimas hiperforinas para luego ir a buscar la célula blanco y destruirla. Listo, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí cómo vamos. Bien, doctor. Bueno, eso dice Medio, Miguel Ángel. medio enredadito, pero pues vamos, doctor. Esteban, ¿qué no entiendes? No, doctor, más que no entender es, no sé, no, siento que es un poquito enredado, nada más. Pero explícame qué, porque es que ahorita les voy a soltar, les voy a abrir una compuerta de una represa. Por ejemplo, cuando te explico que el antígeno de clase 1, por lo de los surcos, por ejemplo, eso me generó dudas. O sea, que el de clase 1 está en un surco más Más pequeño. estrecho, es más estrecho. Sí, es un surco más pequeño, entonces porta péptidos más cortos, ¿sí? Ok, Es decir, no puede portar péptidos que tengan más de, digamos, 10 aminoácidos, no pueden ir allí, no pueden ir, o sea que por esa vía no se presentan péptidos grandes. listo, doctor. Profe, una pregunta. Señor, En el caso del complejo, bueno, del HLA1, esa partecita de la beta 2 inmunoglobulina, beta microglobulina, sí. esa microglobulina, eso, o sea, se relacionaría con las personas, por ejemplo, que presentan cáncer, o sea, que esa parte estaría alterada o Bueno, no se relaciona. pues yo no he leído, Miguel Ángel, eso no quiere decir que no, pero yo no he leído alguna relación de la beta microglobulina con las personas con cáncer, ¿sí? Con mejor o peor pronóstico o con mayor o menor susceptibilidad, no, Miguel Ángel, no he Ese como leído, está. pero como te digo, no quiere decir que no haya relación. Pues como no es mi campo de estudio puntual, entonces no sé, Miguel Ángel, no sé. Listo. Hasta Bueno, profe. donde he leído, no conozco, de hecho no, ahí sí es por desconocimiento mío. Pero entonces, o sea, la función de esa beta 2, o sea, viene de otro cromosoma y es presentar, por así decirlo, un componente propio de la célula. Pero es todo el complejo, es decir, Sí, la beta microglobulina, igual con la alfa 1, alfa 2, alfa 3, se hacen ese ensamblaje de esa molécula y presentan el antígeno, antígenos propios o antígenos virales, o bueno, o de patógenos intracelulares. listo, profe. Bueno, Bueno, entonces, vamos a ver. Este es el complejo, entonces,
de histocompatibilidad, el clase 1 presenta péptidos intracelulares citosólicos, o sea, que están dentro de la célula, y pues el prototipo son los virales, ¿sí? Los virus, ese es el prototipo. Pero como les digo, hay muchos más patógenos intracelulares, por ejemplo el toxoplasma, la leishmania, el trypanosoma, que son parásitos intracelulares, pues también se pueden presentar por acá. Y bacterias como la micobacteria tuberculosa, como Neisseria, otras bacterias que son intracelulares, bueno, las legionelas, todos esos, entonces se presentarían por acá, los intracelulares. El clase 2 presenta péptidos extracelulares que han sido endocitados, que han sido fagocitados, ¿sí? Y la expresión de estas moléculas, tanto clase 1 como clase 2, está aumentada por las citocinas producidas durante la respuesta inmune innata y adquirida. O sea que lo que vimos la semana pasada de todas, pues de la inflamación, de estas células inflamatorias, que finalmente pues el polimorfo nuclear neutrófilo, los monocitos, macrófagos, esas celulitas pues finalmente van a producir una serie de moléculas proinflamatorias, ¿no es cierto? Que son dentro de ellas están las citocinas, las quimioquinas, pues ellas van a permitir que haya mayor expresión de estas moléculas. O sea que estamos en modo presentación antigénica, es decir, cuando estamos en modo inflamatorio, ese modo inflamatorio favorece la presentación antigénica, ¿sí? Cuando veamos cuando veamos la respuesta inmune antitumoral y los mecanismos de evasión de las células tumorales, vamos a ver que la célula tumoral sabe esto que les estoy contando, ¿sí? Las células tumorales saben esto, y esas descaraditas pues han hecho una modulación de estas citocinas proinflamatorias. Entonces, al disminuir las citocinas proinflamatorias, pues disminuye la cantidad de moléculas de presentación antigénica, en este caso específico, pues las HLA1. Entonces, todos estos mecanismos sí están involucrados en la evasión de la respuesta inmune. Bien, entonces, los linfocitos T van a reconocer solo péptidos, eso es muy importante. Mientras que los linfocitos B son más polimórficos. Además de los péptidos de las proteínas, ellos reconocen ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos y químicos diferentes, ¿sí? Esos actenos, esos famosos actenos. Y los linfocitos de T son específicos para secuencias de aminoácidos de los péptidos, ¿sí? O sea, solo reconocen péptidos, no son capaces de reconocer otro tipo. Y en cada individuo los linfocitos T reconocen péptidos extraños solo cuando estos están unidos y presentados por una molécula de clase, pues de histocompatibilidad del individuo, ¿sí? O sea que hay una restricción de histocompatibilidad propia, es decir, que no puedo traer una celulita, digamos, vamos a un caso. Entonces resulta de que tenemos un paciente con un diagnóstico de cáncer de tiroides, por decir algo. Entonces, hay otro paciente que se recuperó del cáncer de tiroides, entonces yo digo, uy, qué chévere. ¿Por qué no saco las celulitas presentadoras de antígeno de esta persona que se recuperó del cáncer y se las transfundo a esta persona que tiene cáncer? Resulta que no funciona, porque hay una restricción del HLA, ¿sí? Las moléculas de HLA de esa persona que se recuperó de cáncer no son compatibles con los receptores del linfocito T de mis linfocitos, ¿sí? Del receptor. Entonces, eso es lo que nos están diciendo allí. O sea que, desafortunadamente, no nos pueden prestar respuesta inmune en este caso, pero les anticipo, cuando veamos respuesta inmune antitumoral, vamos a ver que yo sí puedo tomar celulitas de la persona que tenga cáncer, sacarlas in vitro y entrenarlas contra los antígenos pues de esas células tumorales y luego devolvérselas al paciente como un tratamiento de inmunoterapia. Muy bien. Entonces, aquí, Esteban, que no entendía lo del surco, aquí te va a quedar mucho más claro con estas diapos que vienen acá. Entonces, mira, esta es la molécula clase 1 y este es el surco. Esto que ves aquí es el péptido, ¿sí? Entonces, este surquito aloja un péptido muy chiquitico, mientras que el clase 2, mire que el surco es más grande.
Entonces aloja péptidos mucho más grandes. Este conocimiento es muy importante cuando ustedes vayan a hacer bioinformática, porque uno con los programas bioinformáticos uno puede tirar una proteína y preguntarle a ese programa bioinformático si en esa proteína hay péptidos inmunogénicos para el sistema 1 o para el sistema 2. Si es para el sistema 1, pues van a ser péptidos que van a activar la respuesta inmune citotóxica. Y si son tipo 2, son péptidos que van a suscitar la respuesta inmune para anticuerpos. Entonces, eso es importante desde el punto de vista bioinformático. Y aquí pues se ve esa parte, digamos, de la estructura y mucho más clara, igual que en esta otra. Ah, bueno, no, entonces ahorita apareció trica. Listo. Yo no sé si hacemos aquí la pausita, porque los necesito bastante enfocados en esta parte que les voy a explicar ahorita. En esta primera parte de la clase les mostré pues, lo que era el sistema de HLA, cómo se descubrió, en dónde está localizado, su polimorfismo, cuáles son sus componentes, la restricción que hay del tamaño de los péptidos que porta. Pero ahorita, como les digo, sí les voy a abrir una represa de conocimientos. ¿Sí? No es que sea difícil de comprender, pero sí es mucha información. Entonces, yo considero que lo mejor es que hagamos stand-by ya y nos vemos entonces dentro de 10 minutos, ¿les parece? Yo tengo 8:56. Entonces nos vemos a las 10:05, ¿vale? Quedan las 9:05, perdón, 9:05, ¿vale? Bueno, doctor, muchas Sí, gracias. doctor. Listo, entonces vea, pero hagamos otra cosa. Por favor, me recuerdan, apenas yo me siente acá, de volver a colocar a grabar, ¿sí? ¿Vale? Bueno, doctor. Listo, ¿quién se encarga? Bueno, Esteban. doctor. Bueno, doctor. Listo, entonces, listo, pauso y detengo presentar, compartir. Y nos vemos entonces en 10 minutos. Listo.
Bueno, listo, aquí estoy nuevamente. No olvide poner a grabar de nuevo, profe. Sí, yo creo que no paré. Yo creo que no lo paré. Vamos a ver. No, sí, ahí está. Ahí está, no lo paré. Listo. Muchachos, vamos a hacer una cosa. Que yo voy a pensar colocarles un video al final, pero los voy a colocar de una vez. YouTube. Con este videito. Bueno, les voy a colocar entonces este video y luego mejor yo les Hola, soy Rafael Sirera. Bueno, entonces vamos a ver este video del doctor Rafael Sirera del Departamento de Biotecnología de la Universidad de Valencia en España. Bueno, entonces aquí va. Profesor del Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto de aprendizaje vamos a estudiar los tipos de presentación antigénica. Los objetivos del aprendizaje es que podáis descubrir los distintos tipos de presentación antigénica según el riesgo que supongan para la integridad del individuo. Así vais a poder identificar las características propias de la presentación antigénica de patógenos extracelulares. Y por otro lado, vais a poder caracterizar el proceso de presentación antigénica de patógenos intracelulares. Por lo que respecta a los patógenos extracelulares, estos se van a presentar tras un proceso denominado fagocitosis por el cual se van a internalizar en las células fagocíticas o células presentadoras de antígeno estos patógenos extracelulares. Pues bien, una vez el patógeno ha sido internalizado por esta vesícula fagocítica, el fagosoma se va a fusionar con otra vesícula propia de la célula que se denomina lisosoma o también lisosoma primario. Es un lisosoma, una vesícula ácida en el cual hay muchas proteasas, proteínas que van a extinguir otras proteínas y que se activan en este medio ácido. De forma que cuando se fusiona el fagosoma con el lisosoma primario, se constituye un fagolisosoma. En este fagolisosoma se va, por un lado, inactivar el antígeno, el microorganismo que hemos endocitado, y por otro lado va a iniciarse el proceso de degradación del mismo, una digestión enzimática en ambiente ácido mediante proteasas. Pues bien, una vez este antígeno, este microorganismo extracelular, se ha extendido en pequeñas moléculas, que en este caso las pequeñas moléculas que derivan de las proteínas se denominan péptidos, estos péptidos van a poder ligarse a una molécula que está en la zona luminal del fagolisosoma que se denomina complejo principal de histocompatibilidad de tipo 2. Esta molécula MHC de tipo 2 tiene afinidad por los pequeños péptidos generados en el fagolisosoma. Se van a unir a él. Una vez el MHC de tipo 2 se ha unido a los péptidos, va a encapsularse en pequeñas vesículas que emanan del fagolisosoma, vesículas que van a aparecer al final en la membrana plasmática de la célula presentadora de antígeno, esa célula que ha fagocitado. De forma que el MHC de tipo 2, que lo tenéis aquí dibujado, cargado con el péptido, esta bolita que podéis ver aquí, va a estar en la superficie de la célula y va a permanecer ahí durante un tiempo. Un tiempo suficiente para que distintos linfocitos CD4 de tipo helper puedan interaccionar con todos y cada uno de las moléculas de MHC de tipo 2 cargada con péptido que van a aparecer en la membrana. Tened presente que cuando un antígeno
es fagocitado, un microorganismo extracelular es fagocitado, no solamente se va a generar un péptido, sino que se van a generar miles. Eso significa que distintos miles tipos de péptidos van a unirse a miles de moléculas de MHC de tipo 2 que están en la zona luminal de los fagolisosomas, por lo tanto, de una digestión de un antígeno o de un microorganismo extracelular van a aparecer miles de MHCs distintos cargados con proteínas distintas en la superficie. Por otro lado, hay que tener presente este MHC de tipo 2, estos péptidos que puede albergar. Estos péptidos, si nos fijamos en la conformación del MHC de tipo 2, que no está cerrado por ambos extremos, aquí tenéis un extremo y aquí tenéis otro, aquí van a caber péptidos que son un poco más largos que esta zona, este surco de interacción con el péptido. De forma que pueden caber péptidos que pueden tener entre 10 y 20 aminoácidos. Por otro lado, tenemos la presentación. Chachos, ¿les queda claro? ¿Preguntas? Chachas, chachos. Doctor, ¿usted nos podría compartir el link del video, por favor? Señor, sí. Sí, ahorita se los comparto, sí, con mucho gusto. Bueno, ahí les quedó claro. Entonces, ese es esa es la forma de presentar antígenos que han sido fagocitados, ¿sí? Que han sido fagocitados. Ahorita vamos a ver entonces la forma de presentar los antígenos propios o antígenos virales. Vamos a ver. Higiénica de los péptidos propios, de las proteínas constituyentes de todas y cada una de nuestras células nucleadas, que son las que están capacitadas para generar proteínas porque tienen maquinaria biosintética para ello. Tienen la capacidad de traducir, la capacidad de producir estas proteínas a través de los ribosomas, por ejemplo. Pues bien, todas y cada una de las proteínas de la célula llega un momento que tiene que ser degradada, porque o bien ha alcanzado su vida media o porque esta proteína al final se ha transformado de estar en la célula y necesita su destrucción, ¿vale? La maquinaria celular que destruye las proteínas en más de un 80% es a través del proteasoma, que es un orgánulo no membranoso de la célula con función catalítica. En este caso, destruye proteínas que han sido marcadas con ubiquitina. Las proteínas se marcan con ubiquitina y esta ubiquitina es ni más ni menos que la señal que reconoce el proteasoma. Proteínas unidas a ubiquitina son reconocidas por el proteasoma y empiezan a degradarse. Y se degradan en ni más ni menos que en pequeños péptidos. Péptidos que pueden tener entre 5 y, por ejemplo, 25 aminoácidos. Pues bien, estos péptidos generados a través del proteasoma de las proteínas normales de la célula, o también, ¿por qué no?, de proteínas de un virus si está teniendo una infección intracelular esta célula, estos péptidos generados de las proteínas van a translocarse al retículo endoplasmático a través de un transportador que se denomina TAP. Bien, pues este TAP va a permitir que los péptidos entren en el retículo endoplasmático de forma que en la zona luminal del retículo endoplasmático tenemos al complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1, no como en el caso anterior que era el de tipo 2 en los fagolisosomas. Bien, pues este MHC de tipo 1 también tiene afinidad, avidez por unirse a los distintos péptidos que van a internalizarse a través de TAP. De forma que cuando el MHC de tipo 1 se haya unido a un péptido, a través de la formación de vesículas de secreción, estas vesículas van a hacer que el MHC de tipo 1 cargado con el péptido, un triangulito que tenéis aquí, vaya a aparecer en la superficie de la célula nuclear del organismo. De forma que los linfocitos citotóxicos CD8, que tienen afinidad por este MHC de tipo 1 cargado con el péptido, van a vigilar qué es lo que está sucediendo en el interior de esta célula. Si lo que se ha generado es un péptido procedente de una proteína normal de la célula, el linfocito citotóxico se irá. Eso sí, si lo que hay aquí es un péptido procedente de una proteína viral o de una proteína oncogénica o transformada de la célula, el linfocito citotóxico se va a activar y lo que va a hacer es destruir a esta célula, porque la única forma de evitar el riesgo que viene de una célula infectada por virus o de una célula transformada es destruir a la propia célula.
Bien, en el surco de unión al péptido del MHC de tipo 1, este está cerrado por ambos extremos, de forma que los péptidos que se pueden unir al MHC van a ser péptidos más cortos, que van a tener entre 7 y 9 o 10 aminoácidos, no más. De forma que si tenemos péptidos algo más largos de esta zona de permisividad, péptidos que tienen 9 o 10 aminoácidos, incluso podremos ver cómo algunos aminoácidos van a sobresalir un poquito, se va a bombar este péptido, porque no da cabida dentro de lo que es el MHC de tipo 1 para péptidos mayores de, pues eso, 7 u 8 aminoácidos. Bien, aunque haya 7, 9 aminoácidos, por ejemplo, no todos los aminoácidos van a interaccionar con el MHC, de forma que generalmente encontramos aminoácidos que interaccionan por los extremos, como veis aquí pintado en verde, de estos péptidos con el MHC de tipo 1. Bien, pero también hay un proceso que se denomina presentación cruzada o retrotranslocación, por el cual los péptidos que se han generado en el fagolisosoma van a ser capaces de alcanzar el citosol. De forma que proteínas parcialmente degradadas del fagolisosoma a través de un retrotranslogador, como puede ser SEC61, van a salir del fagolisosoma para aparecer en el citosol. De forma que en el citosol estas proteínas que están parcialmente degradadas van a unirse a la ubiquitina para que el proteasoma las degrade. Una vez degradado en el proteasoma, estas proteínas que se iban a presentar en el MHC de tipo 2 a través del fagolisosoma también van a presentarse a través del MHC de tipo 1 a través de lo que sucede en el retículo endoplasmático. De esta forma conseguimos que los linfocitos citotóxicos se activen a través de la presentación antigénica de células presentadoras de antígeno profesionales, donde no solamente hay MHC de tipo 1 o de tipo 2, sino que también hay moléculas de coestimulación y que son necesarias para verdaderamente la activación celular y que las células pasen de no primadas o naive a efectoras. En conclusión, los antígenos propios se presentan a linfocitos citotóxicos para activar la lisis celular en el caso de que haya necesidad de ello. Y para ello intervienen tanto los linfocitos CD8 como el MHC de tipo 1, péptidos cortos hasta no más de 10 aminoácidos. La presentación antigénica tras la fagocitosis da hacia los linfocitos helper y permite que estos controlen la respuesta inmunológica. Interviene tanto la molécula CD4 como el MHC de tipo 2 y péptidos largos hasta 16 o 20 aminoácidos. La presentación cruzada permite convertir a los linfocitos CD8 naive en linfocitos efectores citotóxicos. Esto es todo. Así vais a poder identificar las características propias de la presentación antigénica. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿En qué tipo de microorganismos se presenta esa parte cruzada? O sea, en el cual se puede expresar tanto en el 2 como en el 1. No está restringido, ¿En Nicolás. cualquier? Sí, por eso es que uno encuentra que hay respuestas tanto humorales como citotóxicas después de una infección o después de una vacunación. Sí, señor. Listo, profe. Doctor, a mí no me quedó algo claro. En la presentación cruzada, entonces participan tanto los de CD4 como los de CD8. Sí, señora. Ana Gis, Gracias. claro, se estimulan tanto CD4 como CD8, sí. Sí. Bueno, entonces, más preguntas, comentarios. Es que aquí estoy como María Mercedes, que uno no sabe si está en una sección de espiritismos, que hay algún alma, algún espíritu bonachón por ahí, o estoy solito. Aquí estamos, doctor.
personalmente me quedó medianamente claro el resto de cosas. Digo medianamente porque creo que pues uno igual va a leer, ¿no? Para poder profundizar, pero quedó claro como el concepto. Listo, no, sí, realmente pues esto es un poquito más complejo, pero pues nada, yo se los voy a dejar como ahí, eh, pues porque sí, que sepan que existe eso. Sí, yo tenía en la presentación mía pues mucho más detalles, pero si quieren miramos este videito un momentico y Hola, bienvenidos a un profesor. Seguimos descubriendo el sistema inmune y hoy vamos a descubrir qué es la reacción antígeno-anticuerpo. La reacción antígeno-anticuerpo es una reacción esa es mi súper presentación. importante para defendernos de aquellos. No, yo busqué una presentación, esa no es presentación. No, vamos eh, a dejar ahí, como les digo, yo tenía en mi presentación pues más cosas, pero no, porque no los quiero como llenar de más cosas. Vea, ¿qué es lo que debe quedar claro? Debe quedar claro que existen pues existen dos vías de presentación, ¿sí? Existen dos vías, una vía que es la citosólica, ¿sí? La citosólica, que es donde se van a presentar bien sean las proteínas propias alteradas, ¿sí? Y para eso, pues recordemos en la célula tumoral, que las proteínas que se producen por una célula tumoral son proteínas diferentes y por eso se denominan los famosos antígenos tumorales. Entonces, por eso se piden pruebas para antígenos tumorales diversos, como el antígeno carcinoma embrionario, el antígeno prostático específico, eh, entre otros, porque esos antígenos, pues esos antígenos son extraños y son reconocidos por el sistema inmune. Listo. Entonces, esa es una forma. Entonces, la citosólica, o sea, para proteínas propias o para proteínas virales o de patógenos intracelulares. Bien. ¿Quiénes participan allí en esta vía de presentación? Entonces, va a participar una proteína que va a marcar esas sustancias extrañas, ¿sí? Las va a marcar, que se llama la ubiquitina. Entonces existe una proteína que hace ese proceso de ubiquitinización. Después de que la ubiquitina la marca, y entonces se va para el proteosoma, que es un complejo proteico con capacidades líticas de degradar las proteínas en pequeños fragmentos. Y una vez que formados pequeños fragmentos, estos péptidos que vemos acá, ellos son transportados por una proteína que se llama TAP1 y TAP2, los transforman desde el citosol, los van a transportar aquí al retículo endoplásmico, y en el retículo endoplásmico está sucediendo la formación de este HLA1. Entonces, lo que preguntaba Miguel Ángel hace rato, Miguel Ángel, entonces esta es la cadena alfa 1, alfa 2, alfa 3 de ese HLA1. Y este es el pedacito, lo que está en rojo, es la beta 2 microglobulina, que se sintetiza pues, de otro gen, que es del cromosoma 15. Y aquí entonces hay unas chaperonas que están aquí en estas rayitas negritas, son una serie de chaperonas que permiten que se ensamble entonces esta beta-2-microglobulina con esta cadena alfa 1, 2 y 3, y entonces ya sí se forma el complejo mayor de compatibilidad tipo 1. Y estas proteínas TAC1 y TAC2 son las que transportan y dejan entrar o no estos péptidos para que se ensamblen entonces aquí en el surco de esta molécula, y luego esto pasa a Golgi, y en Golgi se forma una vacuola exocítica que va a llevar entonces ese complejo con el péptido que ha sido procesado aquí por el proteosoma y transportado por TAC1 y TAC2, lo exocita a la membrana celular de esta celulita, que es una célula presentadora de antígenos, o sea, un macrófago, una célula dendrítica, bueno, o cualquier célula nucleada, porque recuerde que es HLA1, que está en cualquier célula nucleada, y entonces se lo va a presentar al linfocito TCD8, ¿sí? Entonces, componentes importantes, ubiquitina, proteosoma, TAC1, TAC2, y se da el proceso de exocitosis. Listo, así. ¿Sí?
esta es las ubiquitinas, esto es el péptido que está ubiquitinizando, entonces esa es la etiqueta para cortar. Y lo interesante es que la ubiquitina, después de que ocurre el corte por el protosoma, se recicla. Está esta enzima, la E1, la E2E, que son las que hacen el proceso de ubiquitinización de todas esas proteínas que se ven como extrañas. TAC1 y TAC2, ya les dije pues que seleccionan péptidos y los transportan al retículo endoplásmico y permiten que se ensamble. Entonces ahí termina entonces la vía citosólica. Y está la vía endosómica, la de fagocitosis. Entonces estos son antígenos exógenos que van a llegar y entonces en esa vacuola fagolisosomal es que ocurre este proceso. Este es un poquitico más complejito. Entonces aquí, tenemos esta molécula de clase 2, pero vamos a tener también un componente que juega un papel muy importante, que va a ser una proteína que se llama Li, proteína invariante o Li, que luego se fragmenta y se convierte en CLIP. Ya vamos a ver cuál es la importancia de ella. Y además hay otra molécula de HLA, que es la HLA-DM, que es la que va a permitir que los péptidos que se han formado en esa vacuola fagolisosomal sean cargados a esa molécula de HLA2 que viene previamente protegida por este fragmento CLIP, que ya les voy a explicar qué es eso. Entonces, las funciones de esta molécula HLA-DM son estas: causa disociación del CLIP del bolsillo y permite la unión del péptido a la clase 2, establece y previene la degradación de ese clase 2 vacío y facilita la unión del fragmento al bolsillo abierto. Entonces, mire, esto es lo que les estoy diciendo. Esto que está en amarillo es la molécula clase 2, ¿sí? Entonces ya tiene sus dos cadenas, alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2. Y esto está ocurriendo en el retículo endoplásmico. Entonces, en el retículo endoplásmico, como se forman tantas proteínas y pueden haber fragmentos peptídicos, pues el sistema inmunológico pues ideó esta proteína que se llama LIP. Esta proteína LIP, entonces, previene la unión al surco del HLA2 de péptidos propios, ¿sí? De péptidos propios que puedan generar una respuesta autoinmune. Entonces, lo protege. Pero luego esa LIP se va pues por cuestiones de acidez y todo eso, entonces se va a convertir de LIP a CLIP. Entonces, este es CLIP, este rojito que queda acá. Él está protegiendo el surco, lo está protegiendo para que no se degrade, para que no cargue antígenos propios. Y luego, entonces, esa moleculita de clase 2 junto con CLIP sale una vacuola exocítica, que es la que vemos acá. Entonces, esta vacuola exocítica se va a ir a encontrar con lo que estamos viendo aquí, que es el fagolisosoma. Entonces se encuentra eso que está en rojito, son los fragmentos peptídicos que generó ese fagolisosoma tardío. Y aquí llega entonces esta moleculita de clase 2 y se juntan estas dos vacuolas. Pero por otro lado llega el HLA-DM, ¿sí? Que es este que ven aquí en naranja y en amarillo, que es el que permite que salga CLIP, que está en verde, y que entre el determinante antigénico que está en rojo, y después de eso se ocurre la exocitosis. Entonces, aquí en este caso, pues tendríamos los componentes, pues HLA2, la proteína invariante OLIP, luego se nos convierte en CLIP, y luego entraría a formar pues un papel muy importante esta molécula, que es la molécula de HLA-DM, ¿sí? HLA-DM, que es la que permite entonces que salga CLIP y se cargue el determinante antigénico y sea exocitado. Y entonces ahí ya esto es lo que estamos viendo aquí. Entonces se fagocita, se degrada. Aquí en el retículo endoplásmico se forma pues la clase 2 con la proteína invariante, luego esa proteína invariante se convierte en CLIP y luego el HLA-DM va a sacar este CLIP y va a cargar este determinante antigénico, péptido pequeño, y es exocitado, y ya está CD4, este HLA2 ya va a presentar al CD4. Entonces ahí se va a suscitar la respuesta inmune de células ayudadoras. Aquí está el resumen de las dos entonces.
está una vía endocítica en donde presentamos con clase 2 y está una vía citosólica en donde presentamos por clase 1. Listo, eso era lo que quería que hoy estudiáramos en nuestra clase de inmunología. Entonces, muchachos, muchachas, muchas gracias por su atención y pues es el momento de sus preguntas. Sí, aquí conmigo, allá con quién. Doctor, tengo preguntas. Señor, Lo que pasa es que eh, parece que las diapositivas en algún momento como que se contradijeron, entonces me quedó una duda. ¿El HLA-DM va a evitar que se degrade el MCH clase 1 o va a hacer que no, se endocite, que se no, existe? no, no, es lo que hace es que saca el clip, ¿sí? Saca el clip y permite que se monte el péptido, ¿sí? Este que está en naranjita, este que está en naranjita con amarillo es el HADM. Este que está en azul y amarillito es el HLA2, ¿sí? Y lo que está en verde es el clip. Entonces, esta molécula de HLA-DM lo que permite es que salga clip y que se cargue el péptido que va a ser presentado. Ah, bueno, doctor. Entonces, el clip es el que va a evitar la degradación. Sí, y que se carguen antígenos propios, sí, señor. Sí, el Muchas clip gracias, el que doctor. preserva aquí el surco, el que preserva el surco para que no haya presentación de antígenos propios y haya una reacción autoinmune por el clase 2. Profe, una pregunta. Señor, En el caso o sea, usted nos colocó el caso clínico que fue hace 2 clases del niño que tenía la enfermedad granulomatosa. sí, Entonces, la pregunta es la siguiente. Este niño tiene toda esta maquinaria, o sea, todos los receptores, o sea, están bien. O sea, no hay alteración en ellos ni nada de eso. El único fallo en él es la producción de esas enzimas. sí, Entonces, pero sí, Miguel Ángel. él Entonces, tiene la el estructura y problema, todo. sí, pero el problema va a ser acá. El problema es en la vacuola fagolisosomal, ¿sí? Sí, señor. Aquí, que esa vacuolita, pues mire que cuando llega el HLA2 con el clip y así esté el HLA, no va a haber que cargar, ¿sí? No hay que cargar porque como no tiene no puede hacer el estallido respiratorio que genere la acidificación en el fagolisosoma tardío, entonces no se van a degradar esas bacterias, esos microorganismos. Entonces no se van a generar los péptidos para ser cargados y ser exocitados. Por eso es que esos niños sufren infecciones, porque no se suscita una respuesta inmune específica que los defienda. Ah, es decir, el componente de inmunidad inespecífica debe funcionar para poder generar los péptidos que van a ser presentados por estas moléculas en este caso clase 2. Y profe, otra pregunta. Entonces, ahí de lo que estamos viendo acá de este HLA2, esa molécula CLIP estaría alterada en las personas que tienen procesos autoinmunes, como artritis y todas esas cosas. O Podría, es cosa sí, directa del DM. podría estar afectado, sí. Sí, Miguel Ángel. Claro, porque no protege el surco y entonces pueden aparecer enfermedades autoinmunes. Sí. Listo, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces yo me despido y pues nuevamente les agradezco
su atención y su participación. Entonces, Muchísimas gracias, doctor. no ustedes, muchachos. Hasta luego, doctor. Feliz día. Muchas gracias, doctor. Bueno, Esteban, yo siempre te pregunto, tú sigues de representante, ¿no es cierto? Sí, doctor, pero usted le estaba enviando las grabaciones a Sí. Jaime Quiroga. Bueno, pues yo también te las mando a ti, Esteban. Entonces, Esteban Martínez.